Good morning, church. I'm going to invite you to Buenos días, iglesia. Les invito a ir a ese pasaje, Lucas 9:28. Y mientras hacen eso, quiero que, junto con lo que ha hecho Pastor Matt, quiero invitarles a luchar ese sentimiento que tú tienes a lo mejor ahora mismo. Quiero que no lo deseches, ese sentido de frustración, quizá de ira. Eso nos lleva en una semana como esta a poner nuestras manos al cielo y decir, ¿hay algo bueno allá afuera? ¿Hay alguien a quien podamos ver y decir, así, vamos a hacerlo así? Y puedes pasar por la fila y ver a los diferentes líderes religiosos, políticos. Y no tenemos que demonizarlos, pero es fácil desilusionarnos de ellos. Y decir, tiene que haber algo más. Tiene que haber algún lugar donde busquemos y veamos un ejemplo de integridad, de fidelidad, honestidad, justicia. Y quiero darte la libertad de sentir ese sentimiento de hay alguna fuente de esperanza. Y quiero que sepas que así deberíamos estar leyendo la mayoría de nuestras Biblias. Al leer las Escrituras, hay una respuesta apropiada al ver a persona tras persona y decimos, ¿alguien lo va a hacer bien? Dios está enviando pan del cielo, está poniendo reyes en casas, está removiendo ejércitos enteros, está haciendo cosas increíbles y generación tras generación, líder tras líder, profeta tras profeta, todos fallan de alguna manera y nos hacen preguntarnos, ¿hay alguien que lo pueda hacer bien? Y nos preguntamos, ¿hay alguien que lo va a hacer bien? ¿Hay alguien que nos va a mostrar qué significa vivir? Y que no nos va a decepcionar. Y que ese sentimiento te traiga al texto que estamos leyendo. Y quiero darte unas instrucciones muy simples. Considera a Cristo. No hay nadie que puedas ver en quien puedas encontrar esperanza y salvación y que nunca te va a decepcionar aparte de Cristo Jesús. Algunos de ustedes quizá están luchando con una decepción, quizá en su fe. ¿Puede algo de esto ser verdad si así actúan los líderes religiosos? ¿Puede algo de esto ser verdad si hay tanto dolor? Y quiero invitarte a considerar a Cristo. Porque lo que tenemos en Él, y solo en Él, hermanos y hermanas,
solo en Él. Es aquel en quien vemos la gloria de Dios manifestada perfectamente. El plan de Dios revelado perfectamente es solo en Cristo. El Señor no necesita la Convención Bautista del Sur. El Señor no necesita la iglesia Imago Dei. El Señor no necesita de ti y no necesita de mí. Él tiene a Cristo Jesús. Y amigos, simplemente quiero animarte. Tú no necesitas a la Convención Bautista del Sur y tú no necesitas a la iglesia Imago Dei y no necesitas a los ancianos de esta iglesia. Tú necesitas a Cristo y solo a Cristo. Él es el único que no te va a decepcionar. Leímos un pasaje en Colosenses 3 que dice la relación como se manifiesta. Lo que tenemos nosotros es que cuando nos ofendemos, nos vamos a ofender y nos vamos a tener que perdonar. Pero ¿sabes a quién nunca te va a ofender? Cristo. Tenemos mucho texto que cubrir. Y quiero resaltar algunas cosas, pero esto es lo primero que quiero que veas. Considera a Cristo. Velo a Él. Pon tus ojos en Él. Y ve el contraste con toda figura en el Antiguo Testamento. Todo líder político que se ha levantado y ha fallado. Todo líder religioso. Mira en Cristo un contraste con ellos. Mira que el plan de Dios no ha sido quebrantado por Cristo. Gracias a Él. Quiero tomar esa idea principal. Vamos a ver a Cristo y vamos a considerar algunos aspectos de su persona y de su obra en este texto. Pero esta es la idea principal. Considera a Cristo esta mañana. Este pasaje que habla de la transfiguración, este evento en la montaña, es uno de los eventos más importantes de los evangelios. Pedro y Juan hablen de este evento en sus escritos. Es similar a como Pablo habla de su propio encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Esto sería como un evento transformador, a pesar de que totalmente no lo entienden. O sea, están confundidos. Pero va a ser algo que ven en el futuro y ven atrás y recuerdan este momento y dicen, ahora entiendo lo que me fue revelado. Primero, quiero que veamos que lo que se les mostró aquí a ellos fue la superioridad de Cristo. Jesús es mejor, Él es más grande, Él es superior que todo lo demás. En el verso 28 de este pasaje nos dice Lucas que Jesús fue a este monte a orar. Es increíble que al considerar a Jesús, Él tiene un hábito de manifestar su propia dependencia en Dios y su prioridad de pasar tiempo orando. Ahí está la gente, ahí está el ministerio, ahí está la popularidad, la autoridad, está todo ahí enfrente de Él. Y aún así, Él aparta su tiempo, va a un monte a orar. Esto toma lugar en un monte. Como muchos eventos en las Escrituras, ir a un monte es como saber que Dios va a hacer algo. Entonces va aquí a este monte a orar y ahí está transfigurado. Es una palabra que significa que Él fue transformado, fue cambiado. Y vemos eso de varias maneras. Vemos que su rostro y sus ropas fueron alteradas en alguna manera. Dice que en verso 29 que su apariencia, su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. La imagen aquí es como de gloria, traspasando y saliendo de su cuerpo. Es como la imagen, la presencia de Dios está allí en la persona de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto?
Hay probablemente algunas razones. Primero, es como un adelanto de la segunda venida de Jesús. Recordamos la semana pasada que Tony nos dio esta idea de que en el verso 27, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y eso parece que lo que significa es que hay gente que va a ver la gloria de Dios manifestada aquí, en esta transfiguración. El reino que Dios va a venir, que Cristo va a traer, se ve aquí en un anticipo, en un adelanto, en este monte, en esta transfiguración. Y ven un pequeño adelanto de esa idea, que todo lo que está cayéndose alrededor de ellos, aquí simplemente tienen una probada de cómo Dios va a transformar todas las cosas. Van a ser traídos a este tipo de nueva realidad gloriosa. Pero también, este cambio también muestra la superioridad de Cristo. Este evento resalta la superioridad de Cristo sobre todas las otras cosas que Pedro y que Santiago y que Jacobo y que Juan hemos puesto nuestras esperanzas. Nos muestra la superioridad de Cristo porque nosotros necesitamos la superioridad de Cristo. Este pasaje viene después de que los discípulos, Jesús les dice a sus discípulos, si tú me quieres seguir, carga tu cruz. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena cargar un instrumento de tortura? Tiene que haber algo que valga la pena. Y la transfiguración nos dice, hay algo que vale la pena en nosotros llevar nuestra cruz. Cristo vale la pena. ¿Por qué vamos a llevar esa cruz? Mira la gloria que se manifiesta en Él. Y date cuenta que si tú estás en Cristo, tú vas a ver esto. La Escritura nos dice que lo vamos a ver como Él es. Y, hermano, no importa qué sufrimiento estés pasando, no importa qué persecución, quizá en tu trabajo, en tu familia, tú no te vas a hacer la pregunta de si valió la pena cuando veas a este Jesús transformado con tus propios ojos. Tú vas a decir, todo valió la pena. No va a haber pregunta en tu mente. Esa transfiguración le da a los discípulos una imagen que les dice, sí van a pasar por unos tiempos difíciles, pero esto es lo que viene. Y eso es para animarnos, hermanos. Él es superior que todo el sufrimiento y todo el dolor que van a experimentar. Él también es superior a todo lo demás que ellos pueden ver para su salvación. Aquí se les une Moisés y Elías. Y es consistente a través de esta saga que Lucas nos está mostrando que el evento que les está mostrando a Pedro, Jacobo y Juan es que Cristo es la culminación de esas cosas. Él no es otra parte de la ley y de los profetas. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Cristo es la culminación de la ley y los profetas. Lucas nos está tratando de mostrar que todo lo que aquellos judíos veían como la ancla para su fe, a saber, Moisés, Elías, la ley, los profetas, todo eso tiene su culminación en Cristo Jesús. ¿Y de qué crees que están hablando? Se aparecen estos dos personajes, ¿no? Que están muertos. Bueno, ¿qué viste el juego anoche? Eh, ¿Cómo es del otro lado? No sé, ¿de qué están hablando? Esto es lo que Moisés y Elías hablan. La partida de Cristo. Esa palabra es
Esa palabra partida es la misma palabra de la cual nosotros traemos nuestra palabra de éxodo. Éxodo es como esa palabra que significa salir, esa salida. Y nota aquí que es es una salida que es una partida que Cristo va a cumplir en Jerusalén, dice. Cristo va a cumplir el más grande éxodo. La salvación de Dios va a venir a través de Jesús. Lo que Cristo va a cumplir va a sobrepasar el éxodo que Moisés hizo. Lo que Moisés hizo, el éxodo, ¿sabes qué? ¿De qué quiere hablar Moisés? Del éxodo de Cristo. Moisés dice, mi éxodo, no quiero hablar de nada de eso, quiero hablar de tu éxodo. Cristo, vamos a hablar de tu éxodo. Ese es el más grande. Y dice que él está a punto de cumplirlo en Jerusalén. ¿Sabes qué venía a Jerusalén? Sufrimiento, muerte, crucifixión. ¿Y cómo lo describe Lucas? Dice, cumplir, cumplimiento. Él cumplió algo en su éxodo. Es un propósito. Cristo cumple un mayor éxodo. Pero también Cristo provee un tabernáculo mayor. En el verso 32 y 33, Pedro y aquellos que están con él, ellos no entienden aquí, están teniendo dificultad, tenían sueño y Cristo les dice, vengan conmigo y ellos les dicen, quiero dormir. Ok, vamos a ser honestos. Si nosotros no somos como Cristo en su vida, ¿verdad? De oración, somos como Pedro y como ellos, nos da sueño, etcétera. Entonces, es un poco cómico, ¿no? Que cosas eternas están pasando aquí y ellos están como que bostezando con sueño. Entonces, tienen sueño, pero menos mal que se despiertan y ven a estos dos hombres con él, con Jesús. Y luego, verso 33, se van a ir y Pedro le dice, no podemos ir todavía. Él sabe que algo está pasando aquí y está tratando de pararlos de irse, ¿no? Y le dice, maestro, es bueno que estemos aquí, Jesús. Es bueno para ti que estemos nosotros aquí, ¿sabes? Vamos a hacer 3 enramadas, 3 tiendas, 3 tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y Jesús es como que, pobre Pedro, no sabiendo lo que decir. Mejor no lo digas, Pedro. Pedro quiere construir tiendas, tabernáculos. Después de la historia del Éxodo, el pueblo de Dios estaba caminando en el desierto y construyeron un tabernáculo que significaría la presencia de Dios. Era donde Dios se manifestaba. Pedro quiere prolongar este momento y quiere hacerlo construyendo tabernáculos, tiendas, lugares donde dormir. Y Lucas dice, él no sabe de lo que está hablando. No sabiendo lo que decía, dice el texto. Él quiere prolongar este momento, pero se está olvidando del hecho que Cristo no ha cumplido su éxodo. Cristo todavía tiene que morir. Entonces todavía no era el momento para que esta manifestación se quedara permanentemente. Pero no solo eso. Él no entiende una realidad más fundamental. Cristo no necesita una tienda para manifestar la presencia de Dios. Cristo es el tabernáculo que manifiesta la presencia de Dios. Él
es la tienda, Él es el tabernáculo. Pedro, el que tú quieres no es buscar las tiendas, no es buscar los tabernáculos. Tú puedes dejar a que Elías y Moisés se vayan. El tabernáculo mismo está enfrente tuyo. En Cristo Jesús. Él es el tabernáculo mayor. Y también es el profeta supremo, el profeta mayor. Si tú estás hablando con la presencia de Dios y tú ves hombres muertos que están ahí hablando contigo y de repente viene una nube, teme. ¿Ok? Eso es apropiado. En el Antiguo Testamento vemos esta nube como un lugar donde se encuentra con Dios. Dios habla desde las nubes. Moisés entra en el monte y en la nube y ahí habla con Dios. Y escucha lo que pasa, lo que sucede aquí. Cuando Pedro, Jacobo y Juan entran en esta nube, la voz sale de la nube y esta nube dice algo muy específico. La voz dice, este es mi hijo. Pedro dice, voy a hacer una tienda para Elías, una para Moisés y una para Cristo. Y la voz dice, estas no están en el mismo nivel. Las tres cosas no están en el mismo nivel. Hay algo diferente. La nube entra y sí, ahí están Moisés y Elías, pero este es mi hijo, mi escogido. A él oíd. Tú no necesitas a Moisés y a Elías ahí. Tú lo tienes a el escogido a él. Lo tienes ahí. Y cuando esa voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Y ellos se lo callaron, dice. Por aquellos días no contaron a nadie de lo que habían visto. ¿Cómo pudieron haber contado de haber visto la presencia de Dios en Cristo y haber visto un mayor profeta, un mayor éxodo y un mayor tabernáculo ahí enfrente de ellos? Y amigos, hoy somos bombardeados con debilidades y fallas del liderazgo humano. Y la grandeza superior de Jesús está en exhibición aquí para que sepamos que encontramos la gloria de Dios y el plan cumplido de Dios en Cristo. Todos van a fallar, así como Elías y como David y como Eliseo. Todos van a fallar. Y aún así, aquí está el Hijo de Dios, el escogido de Dios, sin mancha. Considera a Cristo. Ahora, a pesar de este momento glorioso, el próximo pasaje nos recuerda no solamente la superioridad de Cristo, sino la humildad de Cristo. Y es a través de su humildad que este éxodo va a ser cumplido. Seguimos caminando por este texto. Vemos no solamente la superioridad de Cristo, sino su humildad. Dice, cuando bajaron del monte, Cristo no se queda en el monte. Piensa en la encarnación. Él entra en la humanidad. Y inmediatamente apenas baja del monte, allí está el desastre, la crisis, las multitudes. Y vemos dos escenas aquí. Primero vemos que Él cuida de aquel que sufre. Él le importa. A pesar de su gloria. Hay un padre aquí que su hijo tiene un espíritu maligno. Y los discípulos no pueden ayudar. Ellos simplemente no pueden. Una vez más, se nos da este contraste entre los discípulos que no pueden y Cristo que sí puede. Y Cristo, en su habilidad infinita y su propósito eterno, encuentra tiempo para entrar en esta multitud, en este desastre, en esta crisis, y limpiar y curar y sanar a este muchacho. Y Él entra
y quiere lamentar la falta de fe que hay enfrente de él. Él quiere apuntar que todo lo que ha mostrado ya en la en el monte, la respuesta que debemos tener es fe en él. Y los discípulos, que son los receptores de esta reprensión, están ahí y él les dice, ¿dónde está la fe? Generación incrédula y perversa. ¿Cómo los voy a ayudar? Y no está diciendo que él no quiere ayudar, sino que el tiempo se va a acabar. Tienes que ver su poder, no solamente en el monte, sino en medio de la gente también. Y él sana a esta persona. No se mantiene lejos. Y quiero que al considerar a Cristo, no sé por qué estás pasando, cómo te ha afectado toda esta semana. Quiero que sepas que en Cristo tienes un Salvador todopoderoso que entra en el desastre. Él te ve y tiene el poder de caminar contigo. Él es fiel. Y la respuesta de la gente es incredulidad, no lo pueden creer. Ven el poder de Dios y dicen, wow, el poder de Dios está entre nosotros. No solamente se nos muestra la humildad de Dios en que Él le importa a aquellos que sufren, sino que también Él muere por el pecador. Él es el que va a regresar, Él es el cumplimiento de toda la ley de los profetas. En su majestad, Él ha venido a morir. A Cristo está preocupado que los discípulos no entienden y no está en lo correcto. Ellos no van a entender. Pero eso no cambia lo que debe pasar. No sé si Cristo está siendo un poco sarcástico aquí, ¿no? Así suena en mi mente. Es como que, entiendan, métate esto en la cabeza. No es rudo, pero es un poquito agudo, ¿no? Que entren estas palabras en tus oídos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Tú viste el poder que tiene el Hijo del Hombre sobre los endemoniados. Y aún así, Él va a ser entregado. Y esta palabra de ser entregado es una palabra de juicio. Él va a ser juzgado, pero no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros, en su humildad. Él no se aferra a sus derechos como el eterno Hijo de Dios, sino que abraza el plan eterno de Dios para cumplir un mayor éxodo. La centralidad de Cristo en el plan de Dios y la superioridad de Cristo a todos los demás no significa que Cristo va a escapar del sufrimiento, sino que Él se acerca al sufrimiento. La majestad de Dios en Cristo no puede ser separada de su humildad. No se puede separar. El juicio de Dios se derrama en Cristo al morir por los pecadores. Su grandeza y su humildad no pueden ser separadas. Y este es el mensaje del Evangelio. Aquel que es santo es aquel que va a morir. Aquel que nosotros decimos, ese no merece ser castigado. Ese es el que va a ser castigado por tu pecado y por el mío.
el majestuoso va a ser rechazado. El escogido va a morir por los pecadores. Y por supuesto, en el verso 45 se nos dice que ellos no entendían estas palabras. No entendían. A pesar de que Cristo les dice que entiendan esto, que penetren estas palabras en sus oídos. Aún así, no entendían. No era tiempo para que ellos entendieran. Entonces Lucas nos está mostrando aquí que ellos vieron la majestuosidad de Cristo, la superioridad de Cristo, la humildad de Cristo, y aún así necesitan su enseñanza y su instrucción. Tercero, vamos a ver la enseñanza de Cristo. Vemos dos escenas aquí de la enseñanza de Cristo. Y están las dos alrededor de esta idea de superioridad y de grandeza. Verso 46 al 48. Cristo les enseña y les redefine la grandeza. Los discípulos deciden empezar a discutir acerca de cuál de ellos es el mayor. Cristo es el mayor, sí, claro. Eso estamos claros. Pero ¿quién viene después de él? Dice, se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Y entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, es como que ellos se están escondiendo y Cristo le dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que están pensando. Y agarra un niño y les dice, el que recibe este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Es increíble que Cristo pone su propia humildad ahí para que ellos todos la vean y ellos no lo pueden seguir. Hermanos, seguir al Salvador crucificado es diferente de lo que el mundo define como grandeza. Si vamos a seguir a Cristo, si vamos a recibir su enseñanza, debemos entender que Él es el más grande, pero debemos entender cómo luce eso en el reino de Dios. Hay ejemplos donde se nos dice, hay pasajes donde se nos dice que debemos tener fe como el niño, pero eso no es lo que nos dice Cristo aquí. El niño es aquel que no es muy útil, no contribuye mucho en los quehaceres del hogar. Yo sé, niños, que ustedes ayudan, ¿ok? Yo sé que ustedes ayudan a sus mamás con lavar los platos y otras cosas, pero aquí lo que Cristo nos dice es que los niños no tienen la mayor cantidad de utilidad en cuanto a los quehaceres. Y les dice Cristo, es así es la imagen de grandeza. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, primero, eso sigue el ejemplo de Cristo. Pero segundo, Cristo reorienta el servicio. Cristo dice, aquel que recibe este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Él está diciendo, de aquí viene la grandeza. No es grandeza en los ojos del mundo, sino grandeza en los ojos de Dios. La pregunta es, para nosotros, ¿es eso suficiente? ¿Queremos estar satisfechos con lo que Dios nos dice? Cuando los demás, el mundo dice, no me impresionas. Debemos reorientar nuestro sentido de grandeza. Y segundo, no solamente redefine la grandeza, sino que reprende el tribalismo. Juan está súper perdido. Juan, en respuesta, dice, respondiendo Juan, dijo, maestro, mira aquellos hombres, vamos a asegurarnos que vamos a empujarlos hacia abajo. Vimos a aquellos que están echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselos porque no andan con nosotros.
Si, si yo quiero ser grande, ¿sabes qué me hace sentir amenazado? Alguien más que está haciendo algo similar a lo que yo hago. Aplicación aquí. Hermanos, hermanas, vamos a hacer una congregación que no le importa lo que otras iglesias están haciendo. Vamos a hacer una iglesia que celebra lo que Dios está haciendo en otras iglesias en nuestra área. Si hay un avivamiento en Raleigh y nosotros no estamos en el centro, eso está bien. Queremos ayudar y queremos servir a Dios y queremos pensar en misiones, etcétera, pero no permitas que eso te haga ver a otras iglesias y sentirte amenazado por lo que otras iglesias hacen. Vamos a tener corazones generosos. Aquí vemos un nivel de inseguridad en Juan, ¿no? Mira lo que ellos están haciendo. Están sacando a los demonios. Recuerda que hace un segundo ellos estaban tratando de sacar un demonio y no pudieron. Este no son simplemente personas que están haciendo algo y no están con nosotros. Puede ser que ellos lo están haciendo mejor que nosotros. Están echando fuera demonios en el nombre de Cristo. Deberíamos estar emocionados por eso. ¿Por qué? Porque tú no eres el centro de esta misión. Cristo es el centro. Nosotros no somos el centro de la misión. Nuestros líderes no son el centro de esta misión. Es Cristo. No debemos ser territoriales porque nuestros corazones están alrededor de Cristo y lo que Él está haciendo aún a través de otras iglesias y de otras organizaciones. Todo eso nos quita ese sentido de que queremos ser grandes. Cristo nos dice, no es acerca de ti, es acerca de mí. Toda tu fe, tu cristianismo, tu vida en la iglesia, tu obra, tus relaciones, todo es acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es bueno, porque Él nunca te va a fallar. No debemos preocuparnos de que si servimos a Cristo con todo lo que tenemos, Él nos va a fallar. Considéralo a Él, no a Moisés, no a Elías, no a más nadie, no a ninguno de los otros líderes. Considera a Cristo. Entiende la grandeza en relación con Él y Él no nos va a fallar. No tenemos que cuestionar todo. Cuando pecadores pecan, sí, nos duele. Y sí, debemos preguntarnos cómo podemos arreglar esto, cómo podemos hacer justicia. Pero ¿sabes qué? Ninguno de esas personas pecadoras han quitado a Cristo de su trono. Iglesia, ve este texto y considera a Cristo, que nunca nos va a fallar. Él siempre va a ser fiel. Y Él, y solo Él, puede cumplir el plan de Dios. Gracias a Dios. Alabado sea Dios, que en medio de todo este dolor, Cristo está en su trono. Él es fiel y todavía podemos confiar en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad en Cristo. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor. En Cristo tenemos un Salvador que nunca nos va a fallar. Te damos las gracias por Cristo. Ayúdanos, Señor. Pon nuestros ojos en Él. Que toda la competencia no nos causen amenaza. Porque no hay competencia para Cristo. Usa esa estabilidad, Señor, como una plataforma para luchar por justicia, para ser discípulos y para confiar en lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.